todos, al ingeniero Jorge Laño, presidente de Copimera, al ingeniero Yeuli Rivas, nuestro conferencista invitado el día de hoy, por segunda vez, al cual le damos las gracias, a los miembros de nuestro Consejo de Dirección de Núcleo de Ingenieros Electromecánicos, Industriales y Ramas Afines del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores. También darle las buenas tardes, la bienvenida a todo el Consejo Directivo de Copimera Internacional y a todos los colegas ingenieros electromecánicos de la República Dominicana, de todos los países afiliados a Copimera y del mundo en sentido general. A continuación vamos a dar lectura a la hoja de vida de nuestro conferencista del día de hoy, el ingeniero Yeuli Rivas, dominicano, 39 años de edad, ingeniero eléctrico con maestría en tecnologías de las energías renovables de la Universidad de INTEC. Experiencia por 16 años en el mercado eléctrico mayorista en la República Dominicana. Sólidos conocimientos en los temas relacionados con los aspectos técnicos y regulatorios de la integración de la red de fuentes de energías renovables. Experiencia en la comercialización de electricidad, así como también en la planificación y operación de sistemas eléctricos, del Sistema Eléctrico Interconectado CENI, aspectos regulatorios y dominio de las normativas vigentes que rigen el sector eléctrico dominicano. Actualmente se desempeña como director de Fuentes Alternas y Uso Racional de la Energía de la Comisión Nacional de Energía. En el ámbito académico, es actualmente docente de la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra en el área de posgrado y maestrías, profesor del módulo monográfico de la UAS, instructor del Diplomado de Mercado Eléctrico Mayorista, coordinado por la División de Capacitación de la Empresa de Ingeniería y Proyectos INPROCA, y fue profesor del área de Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC de la República Dominicana por más de 10 años. A lo largo de su trayectoria, el ingeniero Yeuli Rivas Peña ha elaborado en las siguientes empresas del sector energético: gerente de compra de energía de este, gerente de mercado spot, encargado de la división de energías renovables en la Comisión Nacional de Energía, ingeniero de estudios en la organización del organismo coordinador, operador de la red en tiempo real de Sur. Fue miembro también del Consejo de Coordinación del organismo coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, miembro del Comité de Ámbitos Deliberativos del organismo coordinador, Comité Ejecutivo de Seguridad del CENI y del Comité Técnico de Procesos de Licitación de Contratos de Compra y Venta de Energía Eléctrica desde el año 2016 hasta el 2018. Estas son las credenciales de nuestro conferencista Yeuli Rivas, al cual damos de manera oficial paso para que inicie su conferencia, con el permiso de todos ustedes. Muchas gracias. Adelante, Yeuli. No se te escucha. Vamos a solicitar a los colegas que pongan en silencio su micrófono para que no genere ninguna interferencia. No se escucha, Yeuli. Yo no me ven todavía. ¿Me escuchan ahí? Ahora Sí, sí. sí. Sí, ya, parece que tenemos. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Gracias nuevamente a el CODI, al Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, y a la Confederación Panamericana de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos, Industriales y Ramas Afines, Copimera, por la gran oportunidad que me brindan nuevamente de compartir en la tarde de hoy un poquito de
básicamente nuestros conocimientos sobre los aspectos de las energías renovables en República Dominicana, y básicamente esto sería como una segunda parte de la conferencia que dimos el pasado 22 de abril, abordando los aspectos de carácter regulatorios también, pero también desde el punto de vista del régimen retributivo de las energías renovables en República Dominicana. Primeramente voy a pasar a compartir la presentación y exhortar nuevamente a todos y todas que mantengan su micrófono en silencio, así podemos interactuar de una manera más armoniosa en nuestra disertación del día de hoy. Ahí estoy compartiendo la pantalla y vamos a comenzar con la presentación del día de hoy. Bien, bueno, primeramente la participación de las energías renovables en las transacciones económicas del mercado eléctrico mayorista, pues no se escapan de los otros modelos de mercado que se han establecido a nivel de la región. Esto es la participación del mecanismo de retribución. Puede darse por contratos a través de los llamados PPAs o Power Purchase Agreement, por sus siglas en inglés, contratos de compra-venta de energía, pero también tiene la participación o la oportunidad de participar en el mercado spot, valorizando sus compras al costo marginal, en este caso de energía de corto plazo, y para aquellas unidades convencionales y gestionables, como vamos a ver más adelante, de energías renovables, reciben al precio del costo marginal de potencia de punta. Se le paga la potencia firme. Y obviamente esta se vierte por las redes pagando el respectivo peaje hasta llegar a los consumidores finales. En esta modalidad entran todos los que son productores convencionales y todos los que son productores de energías renovables. En cuanto al mercado eléctrico mayorista de la República Dominicana, la participación en las transacciones económicas de energía y de potencia, nuestra ley, que es la 5707, y su reglamento de aplicación, que es el decreto 202-08, toma en cuenta las siguientes premisas. Primeramente, no son tomadas en cuenta para el cálculo de los costos marginales. Es decir, el artículo 121 del reglamento establece que las energías renovables o las llamadas régimen especial, para fines del cálculo o la determinación de los costos marginales producto del resultado de la operación en tiempo real, no son tomadas en cuenta o se excluyen para determinar esos precios. Aunque sí, como vamos a ver más adelante, obviamente hay una incidencia, hay una consecuencia, una consecución en los precios en tiempo real, pero para fines de valorizar, determinar estos costos marginales, simplemente se excluyen de los cálculos, puesto que tienen una preferencia en el despacho. De igual manera, el pago por potencia firme, según el artículo 22, si recuerdan la vez pasada, en el webinar anterior, hicimos una clasificación de cuáles son los grupos que están como gestionables y cuáles son las tecnologías que están como energías renovables no gestionables. En el caso de las gestionables, como la biomasa, por ejemplo, una central de biomasa que tenemos acá de 30 megavatios, el mecanismo de retribución es igual al que se le aplican a las centrales de generación convencional. Es decir, estas centrales se le paga potencia firme sobre la base de la declaración de una potencia efectiva y aplicándole todos los criterios que se establecen para determinación de la potencia convencional sobre el tema de la seguridad, sobre el tema de la disponibilidad y todo eso. En el caso de las no gestionables, como la eólica y la fotovoltaica, por ejemplo, estas no reciben potencia firme. O sea, estas simplemente
se le considera potencia firme nula y obviamente la retribución solamente la reciben por la energía, aunque ya nosotros obviamente hemos, vamos a decir, es evidente que las energías renovables no convencionales, si las vemos hace 10 años atrás, pues las no gestionables, pues la mirábamos como que no aportaban esta potencia, ¿no? Pero obviamente ya hay mecanismos que debemos ir mirando para por lo menos reconocerle un determinado o un denominado crédito de confiabilidad a este tipo de energía. O sea, hay muchos mecanismos ya establecidos y evaluados para que este tipo de tecnologías sean remuneradas. Hay índices, por ejemplo, como la probabilidad de pérdida de carga, que se pueden determinar, la pérdida de carga esperada, y otros índices que basados en estas informaciones se puede calcular se puede calcular la capacidad de transporte de carga equivalente. O sea, son metodologías que he estado mencionando. Hay otras, pero que ya evidentemente para garantizar una participación y hacer la inversión más atractiva en este tipo de tecnologías, ya los mercados vamos a tener que ir migrando a reconocer esta capacidad que sí o sí, si no estuvieran ahí, pues esta capacidad la ofertara una fuente convencional. Y de hecho nuestras transacciones económicas se han visto ya casos particulares, muy casos muy esenciales sobre el ingreso de esta fuente de tecnología renovable, que en algún futuro vamos a tener que estudiar la posibilidad de adecuar nuestra normativa para el pago. Pero mientras tanto, las no gestionables, vuelvo y repito, como las eólicas y las fotovoltaicas, simplemente no reciben este pago, esta retribución. En cuanto a los servicios complementarios, el reglamento para la aplicación de la 5707 establece que la utilización de las capacidades de generación reactiva, de regulación de frecuencia y otros servicios complementarios que puedan ofrecer las renovables tienen una preferencia. Es decir, vamos a decir, para garantizar, para la prestación de estos servicios, el operador de la red y el operador del mercado, en este caso el organismo coordinador, durante la elaboración de la programación, y así el operador de tiempo real tiene que garantizar primero de que se utilicen las capacidades de generación reactiva y de regulación de frecuencia que puedan ofrecer estas tecnologías. Como sabemos, las gestionables como la biomasa tienen un comportamiento similar a las convencionales y pueden ofrecer un servicio de regulación de frecuencia ofreciendo un margen. Y las eólicas y las fotovoltaicas, ya por ejemplo, en el caso de las fotovoltaicas, las tecnologías permiten participar sobre todo en la estabilidad del voltaje, y algunos aerogeneradores pueden disminuir su capacidad para ofrecer, digamos, el servicio de regulación de frecuencia. En el artículo 118 establece esto. Pueden prestar el servicio de regulación de frecuencia, o sea, no tienen tampoco la obligatoriedad, según el artículo 123, de ofrecer este servicio, pero para ser retribuidas las gestionables también se utilizaría el mismo mecanismo que se utiliza para el régimen convencional o el régimen ordinario, y las no gestionables, como bien mencioné, no están obligadas a participar. Y así digo, como digo una cosa, también digo la otra. Si anteriormente he dicho que se le debe reconocer ya se deben ir pensando en atribuciones y mecanismos para retribuir la potencia o la capacidad firme de estas centrales, vamos a decir, sobre la base de un índice de confiabilidad, pues también se le debe establecer como una obligatoriedad o una condición, vamos a decirlo así, el participar en estos servicios, o sea, para contribuir con la estabilidad del CENI y, claro, ser remuneradas por esta
por esta acción. Pero nuestra normativa establece una cláusula de que para los pagos entre agentes del mercado mayorista se modificará la fórmula de reparto de manera que sea pagada solamente por la que participan en el régimen ordinario o las plantas convencionales, lo cual, a nuestro entender, esto es una apreciación personal, esto puede ser un poco, claro, esto puede ser un poco, ahora en estos días, claro está, cuando la tecnología es más competitiva, de mantener esa cláusula, pues es un poco no es equitativo, puesto que ya estas tecnologías modernas pueden hacer estas prestaciones. Claro, anteriormente vamos a tomar en consideración de que era una ley de incentivos y como es una ley de incentivos al desarrollo de las fuentes renovables y una ley que salió en el 2007, pues obviamente como garantía o como incentivo adicional, aparte de lo que estudiamos un poco en la primer webinar sobre los incentivos fiscales, aduanales y el régimen de un despacho preferencial, pues también se le daba como incentivo la no obligación a participar y también de ser modificada la fórmula que existe hoy en día para el pago de potencia firme para que estas unidades sean excluidas. Pero obviamente ya todo esto, pues de alguna manera debemos ya ir mirando hacia unas nuevas adecuaciones conforme a las bondades que ofrecen hoy en día estas tecnologías. Bueno, el tercer punto es la modalidad de venta en nuestro mercado mayorista. En la actualidad, las ventas por energía y potencia de estas centrales se realizan de la siguiente manera. Primero, venta al mercado spot, al costo marginal de sistema, al costo marginal de corto plazo que determina el organismo coordinador hora a hora durante los 24 horas del día, durante los 7 de la semana, 365 días al año. La otra modalidad es la venta por su producción mediante contratos PPA, como ya dije anteriormente, sus Power Purchasing Agreement, por sus siglas en inglés. Y estos contratos normalmente son suscritos con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, la CDEE, que para los que no están familiarizados un poco con nuestro mercado, la CDEE es una institución que aglomera todas las instituciones de carácter estatal o que tienen acciones del Estado. En este caso, coordina y supervisa y vamos a decir, conglomera todo lo que es el holding de estas instituciones estatales y actualmente por eso, vamos a decir, se suscribían estos contratos con CDE, aunque CDE termina pasándole o traspasándole estos contratos a las empresas distribuidoras bajo otro contrato suscrito entre las CDE y las partes. Pero vamos a ver más adelante, eso es lo que establece nuestro artículo 65, pero vamos a ver más adelante que ya estos esquemas o esta modalidad de contrato a través de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales ha estado variando y piensa variar en un futuro. Entonces, también la ley y nuestro reglamento específicamente permite que los promotores de régimen especial o de energías renovables en régimen especial o generadores en régimen especial suscribir un contrato de suministro de energía con cualquier otro agente del mercado eléctrico mayorista. Es decir, un generador renovable puede suscribir un contrato con una empresa generadora también convencional. Por ejemplo, si hay un periodo de mantenimiento de esas centrales convencionales y durante ese periodo de mantenimiento esa central convencional tiene algún compromiso contractual que cumplir, bueno, puede suscribir un contrato con una empresa de fuentes renovables y establecer las condiciones obviamente típicas que se, vamos a decir, que se plasman en un contrato tipo, ¿no? De este tipo, precio, garantías, duración, etcétera, ¿no? Pero también igual puede firmar con un usuario libre o un usuario no regulado, como se le conoce aquí en nuestro mercado, donde también, entre otras cosas, pues se plasman las condiciones de contractuales en este tipo en este tipo de modalidad. Bueno, básicamente un poco de lo que ha estado hoy en día, vamos a decir, nuestra participación en el de las energías renovables, como se le conoce, no convencionales,
durante el mercado eléctrico mayorista en el 2019. Básicamente, si sacamos un promedio, tuvo una participación de aproximadamente entre un 6 y un 7% de las fuentes renovables, donde prácticamente la eólica, digamos, y por tener nosotros más capacidad instalada en eólica, 368 megavatios de los 558 megavatios que están instalados en el país, pues es obviamente que va a tener una mayor porcentaje o va a representar un mayor porcentaje en la participación del abastecimiento total de la demanda del CENI. O sea, estamos contemplando solamente la parte del CENI, no estamos mirando, por eso se llama del mercado eléctrico mayorista, no estamos mirando la parte de los sistemas aislados, donde también existen proyectos más de tecnología fotovoltaica instalados en esos sistemas que se le connotan como sistemas aislados. Esto ya es en el 2020, evidentemente tenemos una participación mucho más representativa de las fuentes de energía renovables no convencional en nuestro sistema, donde si se fijan para el mes de febrero, prácticamente cerca de un 12% representó la participación en el mercado de estas tecnologías. Para el mes de marzo, un 10.3%. Y así entendemos que es la tendencia con la capacidad que actualmente tenemos instalada. Esa es la tendencia o la participación que van a representar este tipo de tecnologías hasta tanto se vaya ingresando más fuentes en los años venideros. Esto es una gráfica que quise mostrarles en el día de hoy. Obviamente con todo esto del coronavirus y evidentemente todo lo que ha acontecido, las medidas de aislamiento que han adaptado todas las empresas, pero quise mostrarles también cómo las fuentes, el comportamiento de los costos marginales desde el mes de abril. Fíjense cómo acá, justamente en esta parte que corresponde al periodo 12 y al periodo 13, donde se presentan los precios más bajos. Esta curva representa el promedio horario del mes, es decir, de todas las horas, como sea el promedio de los costos marginales horarios. Y está actualizado inclusive hasta el 23, me parece, 24. Pero lo que quiero mostrar es simplemente cómo en las horas justamente donde hay mayor producción, la máxima producción de renovables, esto es eólica y fotovoltaica, y sumando a la biomasa que es fija, que es una planta convencional, prácticamente tiene el comportamiento de una planta convencional. Es interesante ver el impacto que representa las fuentes renovables en nuestro sistema, donde entre las 12 y las 13, como bien acabo de decir, se presentan los precios más bajos en el mercado mayorista, en los costos marginales, y esto obviamente asociado a la ingreso, ¿no?, de este tipo de tecnología que desplaza otras plantas más de costo variable de producción más cara, de mayor costo variable de producción. Claro, aunque estamos viendo el efecto de los precios, pues hay otros efectos asociados a la operativa del sistema que si bien es cierto es beneficioso desde el punto de vista de la depreciación de los precios marginales, pero también tenemos que ir mirando ya el tema de la seguridad y la operación, porque también tenemos que mantener máquinas forzadas, máquinas que no, violando lo que le llaman el orden de mérito, o sea, le corresponde salir, pero para garantizar la seguridad del sistema y la estabilidad, tiene que permanecer, como llamamos nosotros, de manera forzada para ofrecer algún servicio complementario, sea el de regulación de frecuencia o el de la regulación de tensión, y ahí entonces hay unos costos operativos que se reflejan, digamos, al final de la operación. Esto, por ejemplo, también es vamos a decir, una apreciación de los proyectos que tenemos actualmente. Este es el resultado de las transacciones económicas del febrero del 2020, donde justamente tenemos los proyectos, todos los proyectos que están resaltados son los proyectos que están actualmente, vamos a decir, en operación comercial, ya están operando y algunos tienen contratos. Vamos a ver más adelante en la tabla cuáles son los que tienen los contratos.
la energía, esto ya es el valor, obviamente, el resultado de las valorizaciones de la inyección de estas energías a costo marginal del sistema, aunque aquí estamos viendo el resultado de la valorización de las inyecciones a costo marginal. Esto no necesariamente tiene que ser así en los contratos, porque al final de cuentas esta energía se la adjudica a la empresa que tiene los contratos con este tipo de centrales. Pero ahí vemos como la verde, que es Bioenergy, tenemos aquí Montecristi Solar, también otra de las centrales Agua Clara, Pecasa, el Grupo Eólico Dominicano, que es Matafongo, un proyecto que tenemos aquí, Emerald. O sea, todo lo que están señalados son entre proyectos eólicos y fotovoltaicos. De igual manera, solamente le quise ver, esto es la transacción económica de potencia, perdón por el título, se me quedó energía, pero es de potencia, donde solamente señalo a San Pedro Bioenergy como la única empresa que recibe el pago por o la remuneración o la retribución por este concepto de potencia firme, comparada con las otras centrales que, aunque aparecen acá, no es sobre la base de su producción, sino de sus retiros. Porque, por ejemplo, estas energías no convencionales, pues sabemos que en el caso de las solares, durante el día tienen sus inyecciones, pero durante la noche tienen cierto consumo para mantener operando y funcionando las facilidades de la subestación, lo que le llamamos nosotros igual también los servicios auxiliares de la subestación. Entonces tienen que declarar una potencia anual de básicamente cuál se va a hacer su consumo en el año, y como estamos hablando de potencia firme, obviamente la potencia firme en nuestro mercado se computa en lo que llamamos nosotros las horas de punta, y las horas de punta están definidas por resolución del organismo coordinador desde la 20 horas hasta las 24 horas. Es decir, en ese periodo de 20 a 24 es que se computa o es que se hace el cálculo para la retribución de la potencia firme a las centrales convencionales y a las centrales renovables gestionables, como en el caso de San Pedro Bioenergy, Bioenergy. Bueno, si recuerdan un poquito un TBT, aunque hoy no es jueves, pero si recordamos un poquito el webinar anterior, cuando hacíamos la clasificación de las centrales renovables, gestionables y no gestionables, también mirábamos lo que es el régimen ordinario y el régimen especial. Cuando hablábamos del régimen ordinario, pues ya decimos que hacemos referencia o hacemos, digamos, aquiescencia a lo que es la 125.01, que es la Ley General de Electricidad, y bajo las prerrogativas que están establecidas ahí, es que se despachan las centrales convencionales. Y bajo el régimen especial, que es la 5707, la ley 5707 sobre incentivo al desarrollo de fuentes renovables y régimen especial, pues se entendería que ahí entran todo lo que es las fuentes de energía renovable, siempre y cuando no superen la capacidad que establece el artículo 5, como mencionamos en el webinar anterior. Y la sumatoria de estas dos, bueno, entonces sería la producción de energía renovable en el CENI. También quisiéramos recordar un TBT de que ni todas las renovables están en el régimen especial, ni el régimen especial es enteramente renovable. Para que recuerden que no necesariamente una central eólica se le considera régimen especial. Esto es porque, como recordarán, nuestra normativa lo asocia a asocia a los incentivos que van a recibir o a percibir estas instalaciones en función de una capacidad o asociados a una capacidad. Por eso decíamos que una planta de 200 megavatios, por ejemplo, que se quiere instalar acá, una planta eólica, no va a recibirlos, solamente recibiría los primeros incentivos hasta 50 megavatios y hasta que él amplíe el 50% o sea, hasta que él tenga el 50% de la primera producción, él puede ampliar su segunda fase, vamos a decirlo así, pero hasta 100, en el caso de nos mantenemos de la eólica. Es decir, ya los otros 100 megavatios no entrarían en un régimen especial, estarían entrando entonces a lo que sería un régimen ordinario de electricidad. Claro, si el proyecto lo desarrolla dentro de un mismo emplazamiento.
porque el mismo emplazamiento puede ser dividido en todas las partes o en todo el segmento que quiera y puede presentar, claro, con toda la documentación que se requiere para este título habilitante, puede presentar dos proyectos en un dado caso. Pero solamente quise traer la colación porque todo lo que vamos a ver ahora, damas y caballeros, es sumamente relevante haber, digamos, participado un poquito en la primer webinar, porque ahora todos los conceptos asociados al régimen ordinario, régimen especial, se aplican, o vamos a decirle de otro modo, no están aplicables a la hora del régimen retributivo de la renovable. Desde el punto de vista de la operación, sí aplica, pero desde el punto de régimen retributivo, como vamos a ver en el siguiente slide, es que desde el punto de vista de operación, obviamente, como dije, estos dos conceptos interactúan, conviven en armonía. No es así para la retribución del CENI, considerando, digamos, todas las prerrogativas que están contempladas en la ley 5707. Es decir, tenemos unos artículos ahí que todavía prevalecen, están, digamos, vamos a decir, están establecidos, pero no así en la práctica son aplicables o no son aplicados en ese sentido. Entonces, ahí tengo que reconocer que ha habido un desconocimiento en cuanto al mecanismo de retribución que desde originalmente se estableció en la ley 5707. Y digamos, eso imposibilita que se pueda generar un diferencial de régimen especial como lo establece el artículo 119 del reglamento de aplicación. El artículo 119 lo que establece es que se va a calcular unas diferenciales con y sin régimen especial. Es decir, se tiene que calcular el régimen, los costos marginales en régimen ordinario y los costos marginales en lo que sería un régimen especial para hacer entonces este diferencial. La misma normativa instruye al organismo coordinador a realizar estos cálculos, pero no especifica con qué finalidad es que el OCE lo va a realizar, ni la periodicidad con el que el OCE lo tiene que calcular. Evidentemente, por tratarse de los costos marginales, uno asume que el cálculo debe ser igual, horario, como lo define la 125.01. Pero evidentemente, y se entiende también de que estos costos marginales, para valorizar las transferencias entre agentes del mercado mayorista en nuestro sistema, se utilizan los costos marginales, como resalté anteriormente, resultantes de la operación del CENI, en las cuales las instalaciones de régimen especial no son tenidas en cuenta, como vimos en el artículo 121, que para el cálculo de los costos marginales estas centrales no son consideradas. Por tanto, este concepto no tiene implicaciones en las transacciones económicas actuales. Entonces, para nosotros y para la Comisión Nacional de Energía, como hemos estado evidenciando estas falencias que tiene nuestra normativa, pues hasta el momento entendemos que es un poco inaplicable este concepto. No obstante, hemos estado trabajando de la mano con el organismo coordinador para, obviamente, ver cuáles aspectos sí se pueden rescatar de ese concepto del régimen diferencial. Bien, entonces, justamente visto lo anterior, obviamente, es bueno saber qué plantea la normativa desde el punto de vista de la retribución de las fuentes renovables en régimen especial. Desde el 2007, como les mencioné, la ley 5707 implantó un esquema de apoyo a desarrollo y apoyo y desarrollo, y me excusan ahí la redundancia, para el desarrollo de las fuentes renovables, que se basó en una metodología utilizada en la Unión Europea, estableciendo una tarifa administrativa por tecnología para garantizar que la rentabilidad económica de estas inversiones, de estos proyectos, pues como sabrán, o sea, se tiene que garantizar la rentabilidad financiera a largo plazo de estas instalaciones, ¿no? En esencia, la ley 5707 contempla 3 mecanismos de promoción. Número 1, que es el de régimen retributivo, y eso lo vimos un poco en el primer webinar sobre los beneficios fiscales, las exoneraciones de impuestos, arancelares y aduanales, es decir, todo equipo, máquina
y accesorios de importación tienen este régimen retributivo de exenciones de impuestos. El régimen operativo, que no es más que una preferencia en el despacho, o sea, simplemente en el régimen del despacho lo que se intuye, ¿no? De que estas energías renovables no convencionales, al igual que en nuestro sistema con las hidroeléctricas, se le asigna un costo cero para que sean garantizadas su despacho, ¿no? En los programas, en los software que han sido diseñados para realizar este tipo de acción, pues solamente basta con ponerle cero y la planta, digamos, se despacha a plena capacidad o a la capacidad disponible o a la disponibilidad declarada por ese agente para ese tipo de instalación. Y obviamente el tercero, que es el régimen económico, ¿no? Que desde el punto de vista de la ley, pues establece precios mínimos para cada tipo de tecnología, o sea, la determinación de precios mínimos para cada tipo de tecnología, y prevé la revisión anual de este tipo de parámetros según los estándares internacionales para cada tecnología. Lo que sería como lo que sería el costo nivelado de energía para este tipo de instalaciones. Lo cual consideramos que la ley, pues sí, en sentido general, como que sí tenía un mecanismo claro, no solamente desde el punto de vista de la retribución de estas energías durante el tiempo de operación, sino también el mecanismo de cómo el regulador, sea en este caso la CNE o la Superintendencia de Electricidad, como vamos a ver más adelante, le daba una herramienta para evidentemente garantizar y de calcular y establecer los precios según obviamente, como dice ahí, los estándares internacionales o los precios iban a ir modificándose, cambiando. No obstante, existe un reglamento de aplicación de la ley. Toda ley tiene un reglamento de aplicación. Obviamente tenemos la ley de que establece para un caso genérico, un ejemplo genérico, de que durante un terremoto, y escúsenme el ejemplo, todos tienen que salir por la puerta principal. Bueno, esa es la ley. Ahora el reglamento dice los niños primero, las damas y niños primero, las personas de tantos años de edad, o sea, salen después. O sea, ese es el reglamento de aplicación. Entonces, nuestra ley y reglamento, aterrizándolo nuevamente a nuestro sector eléctrico, pues tiene la ley de incentivos y tiene el reglamento de aplicación para esos incentivos. ¿Y qué establece? ¿Qué establece? Porque está vigente. ¿Qué establece el reglamento actualmente? Bueno, el reglamento, desde el punto de vista, no ha existido una aplicación correcta en este aspecto y hay todavía ciertas controversias y ambigüedades para su aplicación. Este mecanismo funciona garantizando los precios fijos a cada inversionista con un FIT o una R durante el tiempo de contrato que establece unos 10 años y que a partir del 1 de enero del 2028 fija precios de largo plazo, es decir, estos FIT y esta R lo fija contemplando precios de tecnologías de la bajo una realidad que se tenía en el año 2007 en España, porque tenemos que cabe la salvedad de que nuestra ley es vamos a decir, es un establecimiento, vamos a decir, una referencia de la ley española, de los decretos, obviamente, sobre todo que se dictaron durante el año 98 y 99, los reales decretos que incentivaron este tipo de tecnología, y evidentemente la 5707 tiene aspectos y manuscrito, ¿no? Como referencia de esa normativa. Entonces, los precios que se establecen en ese artículo 28, perdón, en ese artículo, que es el 110, para el 2028, dice que se tienen que contemplar estos precios, pero estos precios obedecen a una realidad que se tenía en el 2007. Entonces ahí entendemos que la normativa pues no fue muy certera para la promoción de estos tipos de proyectos, y lo que ha causado más revuelo y más controversia a la hora de su determinación y aplicación. Como bien le decía,
fíjense lo que establece el artículo 110. Si pueden ver acá, lo que está resaltado en amarillo, que a partir del 1 de enero del 2028, le corresponderá a la CNE evacuar anualmente resoluciones de las retribuciones anuales de referencia que regirán estos tipos de tecnologías. O sea, todas las concesiones que fueron otorgadas y puestas en funcionamiento a partir del 1 de enero del 2028, sean nuevas o sean a partir de esta fecha, se va a reconocer esta tecnología, y si siguen el orden de la flecha, esta que está aquí arriba es el primer párrafo, luego pasa acá a este lado izquierdo, donde dice la retribución, y fíjense los precios de la R que se van a establecer en el 2028. O sea, estos son los precios que serían la eólica conectada al CENI 12.52, la de producción de biomasa 11.60, y así, bueno, miren la fotovoltaica, evidentemente $53 centavos de dólar el kilovatio hora, y $60 si siguen la otra flecha, $60 el kilovatio hora para este tipo de instalaciones. Pues obviamente no se corresponden primero, ni se corresponderán con los precios internacionales o la realidad de estos precios a el 1 de enero del 2028. Pero fíjense la confusión que esto creó. ¿Por qué? Porque los primeros contratos, y aquí me voy a hacer un poquito de antecedentes e historias, los primeros contratos que lograron firmar PPA con la CDEE, como les decía, originalmente fueron firmados bajo esta premisa de la 5707, de este artículo 110 del reglamento. Prácticamente estos proyectos, fíjense que pongo aquí en el recuadro que ese proyecto, en el caso de Matafongo, que fueron de los primeros que obtuvo PPA, aunque vamos a ver posteriormente que tuvieron que ser enmendados, fíjense que, como dice esta nota de prensa, decía que la retribución anual va a ser establecida en base a lo que establece el artículo 110, es decir, 12.52 centavos, pero no era el precio del momento. O sea, el mecanismo del reglamento establece que la CNE es que debe establecer esa R y esos fees, pero no eran sobre la base de los precios que están en el artículo 110. Pero de igual manera, fíjense en el caso de una central fotovoltaica, donde aquí fue una realidad un poco más distinta y poco, vamos a decir, un poco realista para este tipo de proyecto, realista en un sentido de lo que se tenía en nuestro mercado mayorista, porque ellos mismos entendieron, fíjense cómo dice el círculo, que se ve como que si eso fuera un logro, ¿no? De esa firma o de esa suscripción del contrato, de que se firmó a un precio de $19.96 el kilovatio, o sea, de centavos de dólar el kilovatio hora. Pero fíjense, sigan leyendo en el círculo rojo, si me siguen, muy por debajo del techo de 53 centavos de dólares que establece la 5707. Me voy a ir un poquito más para atrás, solamente para que veamos que no estamos diciendo nada errado, sino que mírenlo ahí. 53,50, ese era el precio que las autoridades de ese momento entendían que era el precio base, y también los inversionistas entendían que ese era el precio base en que se debían firmar este tipo de contratos. Pero no era así, eso era para establecerse en enero del 2028, que también es algo, digamos, cae un poco dentro de lo que es el absurdo. Y obviamente, ¿por qué 19.96? Bueno, para lo que no están familiarizados con nuestro mercado mayorista, obviamente los precios en esa época del mercado spot rondaban los 20, 21, 19, 18 centavos de dólar el kilovatio hora. O sea, ya ustedes vieron en un gráfico anterior como lo puse, que hoy en día el precio mínimo anda los $57 el kilovatio. Pero evidentemente eso es la forma, ¿no? de la historia de cómo se fueron suscribiendo estos primeros contratos con estos proyectos, y evidentemente qué es lo que ha llevado a lo que vamos a ver más adelante, a otras reformas que se tuvieron que realizar para suscribir y para desarrollar estos proyectos. La ley 5707, ya todo lo que vimos fue un poco de historia, vimos un poco de cómo es el mecanismo que establece el reglamento de aplicación,
Y ahora vamos a ver qué sí establecía la ley 5707. Bueno, o que establece porque está todavía vigente. El artículo 18 de la 5707 establece que los titulares de instalaciones con potencias inferiores o iguales a las establecidas en el artículo 5 de la presente ley e inscrita definitivamente en el registro de instalación de régimen especial, como vimos en el webinar pasado, que no solamente basta obtener la concesión, sino también que deben estar inscritas en el registro de instalación de régimen especial, no tendrán la obligación de ofertar hacer ofertas al mercado mayorista, pero tendrán el derecho de vender la producción de energía eléctrica a los distribuidores al costo marginal del mercado de producción de energía eléctrica, complementando o promediado en su caso por una prima o incentivo de compensación por las externalidades positivas y que el mercado no cubre, o de garantía financiera a largo plazo, que debí también subrayar esa partecita también principal ahí, o garantía financiera de largo plazo. Entonces, ¿qué establecía la ley? ¿O qué establece? Perdón, me estoy refiriendo como que no existe, y sí existe, está establecido el mecanismo. La retribución de estos generadores sujetos al régimen especial obtienen por la cesión de energía eléctrica, obviamente, una R, una retribución definidos en pesos dominicanos. Y claro, ¿por qué en pesos dominicanos? Porque el mercado eléctrico mayorista se transa en pesos dominicanos, aunque usted después lo convierta al dólar, a la tasa que está vigente, pero evidentemente la atribución se define en pesos, y esto es igual al costo marginal del sistema, el costo marginal de corto plazo, complementado con la prima para garantizar la retribución, esta R, el precio de la R. Es decir, la prima, como vemos ahí y está definido en el artículo 1 de la ley 5707, es la compensación para garantizar la rentabilidad de la inversión de energías con fuentes renovables, y dice que la prima es una variable a reglamentarse por la Superintendencia de Electricidad, y tiene sentido de que sea la Superintendencia de Electricidad porque es la que fiscaliza y supervisa el mercado eléctrico mayorista, ¿no? Y por resolución de la superintendencia debe evacuarse, ya sea en la periodicidad que se defina, estas primas. Claro, con la anuencia de la Comisión Nacional de Energía, que como dice más adelante, es la que va a garantizar, la misma ley es la que debe determinar estos precios mínimos y estos precios máximos para este tipo de tecnologías. Entonces, siguiendo haciendo un ejercicio de nuestra normativa, ya vimos que el artículo 18, lo que estén resaltado en rojo, dice, tendrán el derecho de vender la producción de energía a los distribuidores y obviamente al costo marginal complementado con esta prima, y que el mercado obviamente no cubre, o de garantía financiera a largo plazo. Pero también el artículo 17, que antecede este artículo 18, dice cuáles son los derechos a los que los productores de energía en régimen especial pueden acceder o tienen derecho, o tienen, vamos a decir, adquieren cuando suscriben un contrato, vamos a decir, cuando acceden al registro de instalación de régimen especial. ¿Qué dice la ley? La ley dice que tendrán en sus relaciones con las empresas distribuidoras, fíjense que estoy haciendo muy enfático con las empresas distribuidoras, porque que solamente era con las empresas distribuidoras, para acceder a ese régimen especial, solamente eran con las empresas distribuidoras que tenían el derecho de vender esa energía, ni con usuarios no regulados, ni con otro generador. El incentivo se le iba a garantizar siempre y cuando tuvieran relaciones contractuales con las empresas distribuidoras. Entonces ahí están los siguientes derechos. Evidentemente, el conectar un paralelo, su grupo de unidades, pero solamente me voy a referir a dos, y que debí resaltar también el literal C. Dice, a transferir al sistema a través de la compañía distribuidora de electricidad su producción o excedentes de energía, y percibir por ello el precio del mercado mayorista más los incentivos previstos en esta ley. ¿Cuáles son los incentivos? Bueno, ya lo vimos. Los incentivos retributivos, el régimen retributivo, el incentivo asociado al régimen operativo, que es el despacho cero o el despacho preferencial, y la retribución, que es simplemente garantizar
su retribución complementado con la prima que vimos más atrás. Entonces, para muestra un botón, como dicen, ¿cómo es el mecanismo básicamente que establece la ley? Bueno, aquí lo trato de ilustrar un poco. Simplemente el ingreso por venta de energía a costo marginal, es decir, las inyecciones de estos tipos de centrales renovables en las transacciones económicas se iban a estar realizando a costo marginal, o sea, valorizando a costo marginal. Y cuando esta valorización de estas inyecciones no fuera suficiente para alcanzar el precio de retribución, bueno, a lo largo de un año, bueno, entonces se aplicaba el cargo por prima proveniente, obviamente, de los usuarios finales de electricidad, sin que el ingreso anterior, si es que el ingreso anterior no cubre esta retribución. Entonces ahí lo que estamos poniendo es, bueno, si esta es la parte de la retribución a costo marginal, si le falta, bueno, entonces la prima se le garantiza esa prima. Y de igual manera, bueno, si esa valorización resultó alta, resultó, vamos a decir, con un superávit, si quiere decir así, entonces debe ser el efecto contrario. El generador debería devolverle a los usuarios finales o la distribuidora o a la distribuidora en sentido general esta diferencia, ¿no? O sea, pero básicamente es un mecanismo inclusive utilizado en el sistema peruano, que es uno, digamos, de los que mayor referencia mayor literatura hemos tenido, porque es uno de los mercados muy similar, o sea, en cuanto a la aplicación de esta mecanismo que se refiere, plantea muy similar a lo establecido en el artículo 18 de nuestra ley. Entonces, la misma ley establece que los reglamentos que complementen la presente ley definirán las primas y en cada caso sea aplicación de manera periódica, teniendo como objetivo la articulación de un marco regulatorio estable, duradero, que garantice la rentabilidad financiera a largo plazo de estos proyectos, pero según los estándares internacionales para cada tipo. En nuestra misma ley, en sus anexos, si ven el recuadro que está sombreado o encerrado en las líneas puntuales, dice que la metodología de cálculo, primero dice que es la CNE que tiene que calcular esa retribución necesaria, ¿no? Para cada tipo de energía renovable. Y luego dice que la metodología del cálculo consistirá en calcular la retribución necesaria a lo largo de la vida útil de un proyecto y, entre otras cosas, establece términos de gastos de inversión, de operación, precio y acceso a los recursos renovables, porque si bien sabemos, el acceso, cuando se refiere al acceso a recursos renovables, no estamos hablando de un acceso quizás a un terreno o a un emplazamiento en particular, es en función de la disponibilidad o el potencial de ese recurso que existe en ese terreno. Porque puede ser que para un proyecto en el norte, para un proyecto eólico, el factor de carga represente por encima de unos 50, de unos 45%, pero quizá para otros proyectos en el este, un factor de carga no es lo mismo. O sea, el factor de carga, vamos a decir, o las horas equivalentes de operación medidos de ese recurso no son similares, o sea, y por eso se tiene que determinar vamos a decir, por zona o por emplazamiento, este tipo de recursos, ¿no? Y evidentemente es un concepto que llama al costo nivelado de energía, o sea, el levelized cost of energy, que es lo que hemos encerrado ahí. Es decir, si vemos este gráfico, lo que debería ocurrir es que evidentemente hay un precio que se establece acá, que sería la retribución máxima que determinaría la Comisión Nacional de Energía para cada tipo de tecnología, y obviamente con la revisión anual, pues este precio debe ir disminuyendo siempre y cuando le represente al inversionista la garantía financiera de ese proyecto o el cierre financiero en el largo plazo. Hay préstamos, hay financiamientos que se pueden obtener y se pueden recuperar, vamos a decir, amortizar en 10 años. Entonces el precio que está acá ya no es lo mismo el precio que va a estar aquí. O sea, pero para eso debo también
para eso debo, digamos, establecer un precio mínimo que también obviamente le represente a ese inversionista esa garantía o esa retribución de su proyecto o del proyecto. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con los proyectos que se han suscrito bajo el decreto que vamos a mencionar más adelante? Bueno, que están aquí arriba y se mantiene flat, o sea, se mantiene el mismo precio durante los 20 o 25 años que han firmado ese contrato. Cuando realmente eso no es la realidad o como dice la ley, se deben determinar bajo los estándares internacionales. Entonces ya quizá un precio que se firme hoy a 14, a 15 centavos, evidentemente no es lo mismo, no va a ser el mismo precio, la misma realidad durante la vida útil de esa instalación. Pero esto se trata de mostrarles a ustedes, damas y caballeros, cuáles son las realidades de nuestro sistema. Y paso entonces lo que digo al poder especial. Bueno, el poder especial básicamente es como según me explican los abogados, realmente también tiene una connotación de decreto. Porque al final de cuentas el poder especial pues es el presidente de la República quien designa a un funcionario a realizar tal cual acción, y en este caso habían unos cuantos, vamos a decir unos 11 o 12 proyectos que requerían de un PPA para poder cerrar financieramente los proyectos y poder realizar la construcción y actualmente operación. Entonces, bajo esa realidad, el 27 de noviembre del 2015, el Poder Ejecutivo emite el Poder Especial número 122-2015, mediante el cual autoriza a la CDE a, entre comillas, negociar los contratos de compra de energía PPA con productores a partir de fuentes renovables eólicas que a la fecha habrían firmado PPA, es decir, acuérdense que les mostré, habían varios proyectos que habían firmado PPA, pero nunca habían iniciado y tuvieron que, vamos a decir, hacer adendas a este tipo de proyectos y también con los existentes, con los futuros. Como dice acá, los que vayan a ser suscritos en el futuro para que en lo adelante suscriban nuevos contratos de PPA. En los literales A y B, si ustedes pueden apreciar, se encuentran los precios pisos y los precios techos determinados para la eólica y la fotovoltaica. Es decir, en el caso de la eólica establece 11.5 dólares, centavos de dólar el kilovatio para la energía eólica y 12.50 centavos de kilovatios hora, dólares de kilovatio hora para la generación fotovoltaica. Igualmente, precios techos de 13.80 y 14.28 respectivamente. ¿Cuáles son estos precios techos? Bueno, que ese 11.50 en el caso de la eólica es el precio base, pero mediante en los contratos se establece un factor de indexación que evidentemente anualmente se le va a estar aplicando a ese precio base y a los resultantes precios de los años anteriores, pero va a tener un precio techo de hasta 13.50 a 80 centavos y 14.28 para la fotovoltaica. Es decir, todos los años se le va a aplicar este factor de indexación, que puede ser el CPI, o sea, el índice de precios de Estados Unidos al consumidor, puede ser otros factores, pero el más común, el que más yo he visto es el CPI, y ese se va indexando, ese precio base, hasta llegar a 13.80, ya de 13.80 y hasta que perdure el plazo del contrato, ese va a ser el precio que va a estar percibiendo esa instalación. Eso es lo que establece este decreto o este poder especial firmado en el 2015 o emitido en el 2015. También el mismo decreto establece, el poder especial establece que estas condiciones serán extensivas a todos los contratos de compra de energía con productores a partir de fuentes renovables eólicas y fotovoltaicas que suscriban con la CDE en el futuro inmediato, y así como productores de otras tecnologías de origen renovable, ahí puede entrar por ejemplo la biomasa, cuyos precios pisos
y techos deberán ser fijados bajo criterios de eficiencia previamente discutidos con el Poder Ejecutivo y las instancias habilitadas al efecto por este. Es decir, todavía no se ha dado la primera firma de un contrato bajo este poder especial de otras tecnologías como mini hidráulicas que tienen concesión definitivas, pero por asunto de financiamiento no han logrado elaborar o hacer la construcción, y el proyecto también, otro proyecto de carácter de biomasa. O sea, bajo las premisas que están establecidas ahí, habría que